Bien. Digo, a ver, ¿dónde quedé? Ah, ok. Bueno, ¿qué problema con esta lacto? Ajá, ahora sí. Esto que estamos viendo, esto que estamos viendo aquí son cómo se encarga la inervación parasimpática de las glándulas salivales. Por ejemplo, la glándula parótida es inervada desde el punto de vista parasimpático por el nervio glosofaringio. Y la glándula submandibular y sublingual es inervada desde el punto de vista parasimpático por el nervio facial. La actividad parasimpática aumenta la secreción de saliva y la actividad simpática disminuye la secreción de saliva, a menos que sea una activación simpática. Si se activa solo el sistema nervioso simpático, entonces la secreción glandular aumentará, pero de forma moderada, no de forma tan intensa como si lo hace cuando se activa el sistema parasimpático. Ok, esto es lo mismo. ¿Qué estímulos tienen que existir para que se produzca saliva o para que aumente la secreción de saliva? Puede existir un estímulo táctil. Si es un objeto liso, o sea, si uno palpa un objeto liso, eso estimula la secreción de saliva. Incluso si uno ingiere un alimento que es liso, por ejemplo, un caramelo, eso estimula la secreción de saliva. Pero si uno ingiere un alimento que es más rugoso, eso puede disminuir la secreción de saliva. ¿Ok? En cuanto al estímulo gustativo, si nosotros ingerimos un alimento, eso estimula la secreción de saliva. Pero si es un alimento indeseado, algún alimento que a nosotros no nos guste, o algo que tenga sabor maluco, ¿verdad? Eso va a disminuir la producción de saliva. Lo mismo pasa con el estímulo olfatorio. Si nosotros olemos algo que nos agrada, por ejemplo, entramos a un restaurante, están cocinando una hamburguesa y a nosotros nos agrada el olor de la hamburguesa, empezamos a producir más saliva. De ahí es donde deriva la frase de que se me hace agua la boca. ¿Ok? Es por eso. Y cuando es un alimento que es un olor desagradable, la producción de saliva disminuirá porque el estímulo será menos. Y también puede haber estimulación de la saliva por acción del estómago o el duodeno. Cuando son alimentos muy irritantes, esto estimula la producción de saliva para disminuir el factor irritante. O sea, alimentos irritantes a nivel del estómago o el duodeno. Incluso cuando el estómago se mueve, cuando hay aumento del peristaltismo gástrico, esto estimula la secreción salival. ¿Por qué estimula la secreción salival? Porque ya vimos que la saliva tiene bicarbonato. Entonces se produce más saliva, esa saliva se deglute y esa saliva deglutida cae en el estómago y eso ayuda a neutralizar el pH gástrico. ¿Ok? El esófago. El esófago produce principalmente moco. ¿Ok? Este moco que es producido por el esófago es para evitar la excoriación del bolo alimenticio con él. Si el esófago no produjera moco, cuando el bolo alimenticio caiga por el esófago, explosionará el esófago y lo puede lesionar. Entonces, para eso es que existe el moco. Y en la zona más baja del esófago, específicamente donde está la unión gastroesofágica, ese nivel se produce gran cantidad de moco, un moco bastante espeso. ¿Para qué? Para evitar que el ácido del estómago lo lesione, porque pueden haber episodios de reflujo gastroesofágico. Y entonces, sin ese moco, el ácido del estómago, recuerden que es muy ácido, que el pH es menor a 4, si el ácido del estómago entra en contacto con el esófago, lo puede lesionar. Entonces, para eso existe ese moco, para evitar que el esófago se lesione. Vamos ahora con la secreción gástrica. Fíjense, aquí estamos viendo un estómago que está dividido en fundus, cuerpo, antro y píloro. El estómago tiene dos tipos de glándulas. Las glándulas oxínticas o glándulas gástricas que se ubican en el fundus y en el cuerpo del estómago, o mejor dicho, que predominan en estas dos zonas. Las glándulas están dispersas en todo el estómago, pero predominan en el fundus y en el cuerpo, hablando de las glándulas oxínticas. Glándulas oxínticas no es lo mismo que las células oxínticas. Eso hay que tenerlo en cuenta. Las glándulas oxínticas no son lo mismo que las células oxínticas. Y las otras glándulas que tenemos son las glándulas pilóricas. Se ubican en el antro y el píloro. Estas glándulas pueden ser de varios tipos, o mejor dicho, cada una de estas glándulas, fíjense, esto es una glándula gástrica que tiene lo que es el istmo,
el cuello, perdón, sí, el istmo, lo estoy diciendo bien, el istmo, el cuello y la base de la glándula. ¿Ok? Son glándulas tubulares, netamente tubulares. Y estas glándulas tienen un grupo de células. Las glándulas oxínticas van a tener principalmente células mucosas o células caliciformes que van a producir moco. El moco tiene una función protectora del estómago, ya lo vamos a ver. Células parietales o células oxínticas, ¿ok? Que van a producir ácido clorhídrico y factor intrínseco de Castle, que vamos a ver cuál es su función. Células enteroendocrinas o células enterocromafin light, que van a encargarse de la producción del pexinógeno, que es importante para la digestión de las proteínas. Y las células principales que se van a encargar de secretar, perdón, lo estoy diciendo mal, las células principales, también llamadas células enteroendocrinas o células enterocromafin light. No, perdón, lo estoy diciendo mal, perdón, voy de nuevo. Las células principales son las encargadas de producir pexinógeno, así la cosa. Las células principales van a producir pexinógeno, también llamadas células pécticas. Las células enteroendocrinas o enterocromafin light van a producir histamina. La histamina va a cumplir una función en la producción de ácido clorhídrico y también en la protección de la mucosa gástrica, como ya lo vamos a ver. ¿Ok? Entonces, repito, células mucosas producen moco, células parietales producen ácido clorhídrico y factor intrínseco de Castle. Estas células también se llaman células oxínticas. Las células enteroendocrinas o enterocromafin light producen histamina y las células principales o pépticas producen pexinógeno. Y fíjense, las células mucosas predominan en el istmo, las células parietales y endocrinas van a ubicarse en el cuello y en la base se ubican principalmente las células pépticas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, y bueno, las glándulas pilóricas, que dijimos que se ubican en el antro y en el píloro, produce o contienen a las células G y las células S. Perdón, las células G y las células D. Las células G producen gastrina, que tiene una función en la estimulación del movimiento gástrico, que ya lo vimos en la clase pasada. La gastrina estimula el peristaltismo del estómago y también la gastrina va a estimular la producción de pexinógeno y de ácido clorhídrico, que ya lo vamos a ver. Y las otras células son las células D que producen somatostatina. La somatostatina inhibe toda la secreción gástrica, que ya lo vamos a ver también. Entonces, aquí estamos viendo entonces las glándulas, glándula tubular, recuerden, las glándulas gástricas son netamente tubulares y se les llama glándulas oxínticas, las que se ubican entre el estómago y el fundo. Las del píloro y el antro son glándulas pilóricas. Y aquí tenemos las células mucosas, células parietales, células principales y faltan las enteroendocrinas que no están señaladas aquí. Muy bien, vamos primero con las células parietales. Las células parietales, que son estas que están aquí, son células cúbicas, perdón, son células cilíndricas, que digo, y estas células cilíndricas, perdón, lo estoy diciendo mal, células cúbicas, células cilíndricas. Son células cilíndricas, células cúbicas, perdón, que su principal función es la de producir ácido clorhídrico. ¿Cómo producen el ácido clorhídrico? Fíjense, aquí tenemos un esquema donde se señala la luz del estómago y la sangre, ¿verdad? Y esto, el líquido intracelular. Entonces, lo primero que ocurre para la secreción de ácido clorhídrico es que pase CO2, dióxido de carbono, de la sangre al interior de la célula. El CO2 se va a unir con el agua dentro de la célula y va a formar, gracias a la anhidrasa carbónica, va a formarse ácido carbónico. El ácido carbónico se va a disociar en bicarbonato y iones de hidrógeno. Los iones de hidrógeno van a difundir al interior del lumen gástrico, o sea, a lo que es la luz del estómago, o mejor dicho, a la luz de la glándula, así es la cosa, van a difundir a la luz de la glándula, ¿ok? El bicarbonato se va a disociar en un grupo hidroxilo y en agua, ¿ok? El grupo hidroxilo va a liberar un ion de oxígeno y un ion de hidrógeno, y el ion de hidrógeno va a difundir igualmente a la luz de la glándula. El agua por difusión también va a difundir, fíjense, el agua por difusión va a difundir por ósmosis a la luz de la glándula. ¿Por qué? Porque el exceso de hidrogeniones va a estimular o va a aumentar la osmolaridad en la luz de la glándula y eso va a estimular el paso de cloro desde la luz del
el líquido intracelular a la luz de la glándula, ¿ok? El exceso de cloro, como el cloro es negativo, arrastra también a un ion de carga positiva, que es el sodio, ¿ok? El exceso de sodio va a arrastrar agua, ¿ok? Y luego el sodio va a regresar nuevamente a la luz de la célula y va a pasar a lo que es la sangre, ¿ok? Y los iones de hidrógeno normalmente se intercambian con lo que es potasio, pero en menor medida. Normalmente el ácido clorhídrico tiene gran cantidad de potasio. Entonces, de nuevo, para que se produzca ácido clorhídrico se necesita el CO2. El CO2 se une con el agua, se produce ácido carbónico. El ácido carbónico se disocia en bicarbonato y hidrógeno. El bicarbonato se disocia después en agua y en iones en grupo hidroxilo. El grupo hidroxilo y el hidrógeno se intercambia con el potasio, ¿verdad? Para que el hidrógeno entre a la luz de la glándula. El paso de iones de hidrógeno al interior, a la luz de la glándula, como el ion de hidrógeno tiene carga positiva, va a arrastrar a un ion de carga negativa, como lo es el cloro. El cloro pasa a la luz de la glándula y eso estimula o eso produce que el cloro arrastre sodio. El cloro arrastra sodio, el sodio a su vez al difundir a la luz de la glándula arrastra agua, ¿verdad? Y luego el sodio entra nuevamente al interior de la célula y pasa a la sangre. Y entonces se acumula en la luz de la glándula agua, cloro, potasio en menor medida y principalmente hidrógeno. Y en combinación se forma el ácido clorhídrico. ¿Ok? ¿Por qué se llama ácido clorhídrico? Porque el cloro se va a unir con lo que es el ion de hidrógeno y se va a formar ácido clorhídrico disperso en agua. ¿Ok? Y el pH de ese ácido es de 1 a 3.5. ¿Ok? ¿Cuál es la función del ácido clorhídrico? Degradar los alimentos. ¿Me entendiste, Jessica? Ajá, repito. Estamos en la luz, en una glándula. A ver, me regreso. ¿Qué pasó? Esto no regresa. Ahora sí. Estamos aquí, ¿verdad? Aquí estaría la sangre de este lado. La sangre, o sea, aquí estaría un vaso sanguíneo con sangre, ¿verdad? Y aquí la célula parietal, ¿verdad? Si lo vemos más cerca, vamos a ver entonces la sangre que estaría aquí, la célula parietal, que es esta, y la luz de la glándula. La luz de la glándula es esto. La secreción va a salir aquí y va a caer en el estómago, ¿verdad? Entonces, para que se produzca ácido clorhídrico necesitamos que en la luz de la glándula se secrete hidrógeno y cloro, porque el cloro y el hidrógeno se van a combinar y van a formar ácido clorhídrico. ¿Ok? Y ese ácido clorhídrico tiene que estar disperso en agua. ¿Ok? Entonces, para que se produzca esto, primero tiene que difundir dióxido de carbono desde la sangre al interior de la célula parietal. Ese dióxido de carbono se va a unir al agua gracias a la acción de la anhidrasa carbónica y se va a formar ácido carbónico. El ácido carbónico se va a disociar en bicarbonato y iones de hidrógeno. El bicarbonato se va a disociar a su vez en agua y en un grupo de hidroxilo. Y el grupo de hidroxilo se va a disociar en oxígeno para formar más agua y iones de hidrógeno. Los iones de hidrógeno se van a intercambiar con el potasio que se ubica en la luz de la glándula. Es decir, va a entrar potasio al interior de la célula y va a salir iones de hidrógeno, ¿ok? A la luz de la glándula. Ya tenemos los iones de hidrógeno. ¿Qué es lo que ocurre después? Como los iones de hidrógeno tienen carga positiva, todo lo que es positivo atrae a lo negativo, ¿ok? Los polos opuestos se atraen y polos iguales se repelen. Entonces, los iones de hidrógeno, como tienen carga positiva y se encuentran en la luz de la glándula, van a atraer iones de cloro de la sangre. Los iones de cloro de la sangre pasan de la sangre a la célula y de la célula por transporte activo pasan a la luz de la glándula. El cloro y el hidrógeno se unen y forman cloruro de sodio. ¿Ok? ¿Qué pasa después? Como el cloro es negativo, va a arrastrar cierta cantidad de sodio. ¿Ok? Va a producir que el sodio salga desde la célula parietal a la luz de la glándula. Al salir sodio a la luz de la glándula aumenta la osmolaridad y eso atrae agua desde la sangre y la célula a la luz de la glándula. Entonces ya tenemos agua y
cloruro, tenemos agua y ácido clorhídrico, ¿verdad? Ya tenemos la secreción gástrica, pero seguimos teniendo sodio en la luz de la glándula, ¿verdad? Ese sodio no puede permanecer ahí porque el sodio neutralizaría el ácido clorhídrico. Entonces, ¿qué ocurre? Como el sodio es de carga positiva, ¿verdad? Y los iones de hidrógeno son carga positiva, el sodio va a difundir nuevamente al interior de la célula parietal y de ahí a la sangre. Y ahí tendremos la secreción de ácido clorhídrico o ácido gástrico, que una vez que esté en la luz de la glándula, se libera el estómago para cumplir su función. Ahora sí me entendiste. Ok, bien, 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 bien. Otra cosa que secretan las células parietales es el factor intrínseco. El factor intrínseco de Castle, hoy en día llamado factor intrínseco nada más, es esencial para la absorción de vitamina B12. El factor intrínseco se va a unir con la vitamina B12 en el estómago y luego va a viajar con la vitamina B12, o sea, van a ir los dos juntos hasta el ilion. En el ilion, las células del ilion reconocen al factor intrínseco y gracias a eso van a poder absorber la vitamina B12. Si el ácido clorhídrico, si la vitamina B12, o mejor dicho, si el estómago no produce factor intrínseco de Castle, no se va a absorber la vitamina B12. ¿Cuál es el problema de esto? Que la vitamina B12 es necesaria para la síntesis de glóbulos rojos. Si no hay vitamina B12, no se producen glóbulos rojos adecuados y el paciente sufre de anemia, de un tipo de anemia donde los glóbulos rojos son más grandes de lo normal y se llama anemia megaloblástica. ¿Ok? Hay personas, hay pacientes que nacen sin el factor intrínseco, no producen factor intrínseco y sufren de anemia. Esos son pacientes que normalmente hay que administrarle factor intrínseco, ¿ok? Y ya con eso puede contrarrestar la presencia de la anemia, ¿ok? Muy bien. Entonces, las células parietales del estómago producen factor intrínseco y ácido clorhídrico. Muy bien. Luego tenemos las células principales. Las células principales van a producir pexinógeno. ¿Qué pasa con el pexinógeno? El pexinógeno es necesario para la digestión y degradación de las proteínas. ¿Ok? El pexinógeno va a transformar los polipéptidos en péptidos. ¿Ok? O mejor dicho, va a transformar o va a ayudar o va a marcar a las proteínas para que después las proteasas pancreáticas degraden a los polipéptidos en péptidos. ¿Ok? Recuerden que las proteínas están constituidas por más de 10 aminoácidos. ¿Ok? En principio son polipéptidos y luego estos polipéptidos se pueden transformar en péptidos, que son proteínas de 10 aminoácidos en total. Y después esas se van a degradar en aminoácidos. Las proteínas se absorben en forma de aminoácidos. Entonces, para que se absorban las proteínas, o mejor dicho, para que se digieran, necesitan del pexinógeno. Pero el pexinógeno es la forma inactiva de esta secreción de esta glicoproteína. Este pexinógeno tiene que transformarse en pexina. ¿Cómo lo hace? Cuando entra en contacto con el ácido clorhídrico. Cuando el ácido clorhídrico toca el pexinógeno, este inmediatamente se degrada en pexina y se activa. Y una vez activada, inicia la degradación de las proteínas. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué regula la producción de ácido clorhídrico y de pexinógeno? Principalmente la acetilcolina. La acetilcolina estimula la producción de ácido clorhídrico y también de pexinógeno. Y también el ácido gástrico estimula la producción de pexinógeno. Cuando el pH del estómago baja, o mejor dicho, cuando se produce, eh, cuando comienza la producción de ácido clorhídrico, inmediatamente eso estimula a las células principales a producir pexinógeno. ¿Ok? ¿Para qué? Para que el pexinógeno se entre en contacto con el ácido clorhídrico y se transforme en pexina. ¿Ok? Y por último, las células enterocromafin del estómago van a producir histamina. ¿Cuál es la función de la histamina? La histamina va a estimular a las células parietales, va a hacer dos funciones. Va a estimular a las células G a producir gastrina, ya vamos a ver cuál es la función de la gastrina, y va a estimular a las células parietales a producir ácido clorhídrico, ¿ok? Va a estimular la bomba de protones de las células parietales, ¿ok? Entonces, la histamina es un fuerte estimulador de la secreción de ácido gástrico y la produce en las células
como cromafin light o enteroendocrinas del estómago. Y esto es importante que ustedes lo recuerden. ¿Por qué? Porque, a ver, me voy a adelantar, me voy a atrasar un momentico. Esto que está aquí, esta bomba en donde sale hidrógeno de la célula parietal a la luz del estómago, o la luz de la glándula, perdón, y cuando se produce eso, entra potasio, o sea, hay un intercambio de hidrógeno con potasio. Esta bomba se le llama bomba de protones, bomba de hidrogeniones, ¿ok? Esta bomba se puede bloquear. Esta bomba es necesaria para que se produzca ácido clorhídrico. ¿Por qué? Porque sin esto no sale hidrogenión. Y si no sale hidrogenión, no se forma ácido clorhídrico. Esta bomba es necesaria para que se produzca ácido entonces. Pero nosotros la podemos bloquear. ¿Cómo la bloqueamos? Con fármacos inhibidores de la bomba de protones. ¿Cuáles son esos fármacos inhibidores de la bomba de protones? Omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, pantoprazol. ¿Ok? El más usado obviamente es omeprazol. El omeprazol inhibe la acción de la bomba de protones. Por eso se llaman inhibidores de la bomba de protones. Inhiben la salida de hidrogenión y la entrada de potasio. O sea, inhiben este intercambio que es dependiente de ATP. ¿Ok? Muy bien, sigo. Hay otros fármacos, o bueno, a ver si tengo una imagen por aquí antes de esto, a ver si tengo por aquí. Bueno, ahorita por ahí deben de estar, yo lo puse. Ahorita vemos lo otro, lo que le iba a decir. Muy bien. Entonces, recuerden, la histamina estimula también la producción de ácido clorhídrico, pero también la histamina va a producir vasodilatación de las arterias del estómago. ¿Esto para qué? Cuando hay vasodilatación de las arterias del estómago, esto estimula la producción de gran cantidad de moco por las células caliciformes del estómago. Mientras más moco se produce, más protegido está el estómago de la acción del ácido clorhídrico. ¿Ok? La Helicobacter pylori, por ejemplo, que es una de las bacterias que más o es la principal causa de gastritis en la actualidad, lo que va a hacer es, o sea, ella va a vivir en el estómago ahora por un proceso de degradación de la urea y todo eso. Ajá. ¿Qué es lo que va a hacer también? Va a estimular a las células parietales a producir ácido clorhídrico y va a disminuir la producción de histamina. Claro, ustedes dirán, pero si disminuye la histamina no se produce ácido clorhídrico. Y la verdad es que sí, pero el Helicobacter estimula directamente las células parietales. Y entonces al estimularlas directamente, ella sigue produciendo ácido clorhídrico sin la presencia de histamina. Y como no hay histamina, no hay vaso, o sea, en lugar de producirse vasodilatación, se produce vasoconstricción de las arterias del estómago. Y esto disminuye la irrigación de las células mucosas y entonces disminuye la producción de moco. Y eso favorece la lesión del estómago por parte del ácido, que es lo que se denomina gastritis. Y puede ser tan intensa que puede producir úlceras gástricas. ¿Ok? Muy bien. En cuanto a las glándulas pilóricas, ya dijimos que tenía las células de productoras de gastrina y las células de productoras de somatostatina. La gastrina, ya lo vimos en la clase pasada, ella se estimula con la distensión del estómago. Cuando llega el bolo alimenticio al antro y distiende el antro, eso estimula a las células G a producir gastrina. La gastrina viaja por la sangre, ¿ok? Y desencadena un reflejo, o sea, la gastrina va a estimular directamente a las células parietales del estómago a producir ácido clorhídrico y también a las células principales a producir pexinógeno, y también va a estimular a la histamina, o mejor dicho, va a estimular a las células enteroendocrinas a producir histamina para que se produzca más ácido clorhídrico. Y la gastrina también va a enviar un mensaje por el sistema nervioso parasimpático para que se libere acetilcolina y estimule aún más la producción de ácido clorhídrico. ¿Ok? Entonces la gastrina es un estimulante de la producción de ácido del estómago, además del peristaltismo gástrico. Pero acuérdense que el estómago se tiene que ir moviendo para mezclar los alimentos con las secreciones del estómago. Ok, entonces, ¿cuál es la función de la gastrina? Estimular la secreción de ácido clorhídrico, estimular la liberación de pexinógeno, estimular la motilidad del estómago, producir enzimas pancreáticas, que esto lo vamos a ver después, y aumentar el flujo del estómago para la misma función que ya les mencioné. Mientras más sangre le llegue al estómago, más moco se produce. Y mientras más moco se produzca en el estómago, más protegido está de la acción del ácido. Muy bien. Esto viene de la mano. Viene de la mano. Una cosa que hay que saber es que la secretina y la CCK inhiben la producción de gastrina.
Y al inhibir la producción de gastrina, también están inhibiendo la producción de ácido clorhídrico. Y las células D van a ser estimuladas por la acción también de la secretina y la CCK. Y las células D también van a ser estimuladas con los reflejos del duodeno. Cuando el duodeno se distiende, cuando está irritado, cuando hay un quimo ácido en el duodeno o cuando la osmolaridad del quimo es demasiado alta, cualquiera de esos 4 estímulos estimula las células D del estómago, de las glándulas oxínticas. Las células D lo que van a hacer es inhibir a la acción de la histamina y de la gastrina. ¿Para qué? Para disminuir la producción de ácido clorhídrico. Entonces la somatostatina inhibe la secreción del estómago. ¿Ok? Muy bien. Esto viene siendo lo mismo. Esto viene siendo lo mismo. Sí, esto viene siendo lo mismo. Voy a adelantar. Ok. Y nos quedan las células mucosas del estómago. Las células mucosas, su principal función es producir un moco grueso que conforma una barrera que se denomina barrera de moco bicarbonato en la pared del estómago. ¿Para qué? Para proteger a la pared del estómago contra la acción del ácido. ¿Ok? ¿Por qué se llama barrera moco bicarbonato? Porque está constituido de una capa gruesa de moco, ¿ok? Y una capa más delgada de líquidos, una capa acuosa que contiene gran cantidad de bicarbonato. Esta capa de bicarbonato produce que la pared del estómago tenga un pH de 7. Ese pH de 7 neutraliza el pH de 1 a 3.5 que tiene el ácido gástrico. Y eso evita que se lesione, que el ácido del estómago lesione las paredes, ¿ok? Y no se forme ni gastritis ni úlcera. ¿Qué puede ocurrir? Que si la secreción del ácido es demasiado alta, hay demasiado ácido, este ácido puede lesionar, ahí sí, por más que se produzca moco, este ácido puede lesionar las paredes del estómago. Es cuando los pacientes que sufren mucho de acidez o de gastritis por estrés, como están constantemente estresados, está activado el sistema simpático solo y hay aumento de la secreción de ácido y entonces el paciente, como hay demasiado ácido en el estómago, la barrera moco-bicarbonato no es suficiente para neutralizar el ácido. ¿Ok? ¿Cómo se produce el moco y el bicarbonato por las células mucosas? Esto va a depender mucho de la acción de las prostaglandinas. ¿Ok? Las prostaglandinas van a ayudar a producir leucotrienos y tromboxanos, que estos dos van a estimular la producción de bicarbonato. ¿Ok? El bicarbonato va a formar parte de la barrera bicarbonato-moco y va a producir moco también para igualmente proteger el estómago. ¿Ok? Eh, estas prostaglandinas también van a estimular la vasodilatación arteriolar. ¿Qué va a hacer la vasodilatación arteriolar? Mantener, o sea, la sangre transporta gran cantidad de prostaglandinas. Y las prostaglandinas entonces vieron que es necesario para la producción de esta barrera. Cuando nosotros administramos AINES a un paciente, si lo administramos en mucha cantidad, los AINES inhiben a la enzima COX-2, que es la enzima encargada de la producción de prostaglandinas en el cuerpo. Cuando no se producen prostaglandinas, entonces se inactiva o disminuye esta síntesis de moco bicarbonato. Y entonces puede favorecer el uso indiscriminado de AINES, puede favorecer que el ácido clorhídrico lesione las paredes del estómago. ¿Ok? Por eso es que el uso de AINES, si se va a usar gran cantidad de AINES, o sea, de analgésico, diclofenac, ibuprofeno, el otro, si se usa gran cantidad de esos fármacos, uno tiene que administrar al paciente un antiácido, omeprazol o ranitidina. ¿Por qué? Para disminuir la producción de ácido y que el ácido no lesione las paredes del estómago. ¿Ok? Claro, no es que se va a tomar un solo diclofenac y ya le va a producir una úlcera, no. Pero si toma diclofenac hoy, mañana, pasado, y unos 20 días tomando diclofenac y no toma ni inhibidor de la bomba de protones, en algún momento ese exceso de diclofenac va a terminar produciendo que el ácido clorhídrico lesione las paredes del estómago. Además, las prostaglandinas van a estimular el intercambio celular. ¿Para qué es el intercambio celular? Para que las células dañadas vayan intercambiándose por células más jóvenes. ¿Ok? Esto es un proceso que se sabe que dura 5 días. Cada 5 días se renuevan las células del estómago. La Helicobacter también puede producir que este intercambio de células se inhiba. ¿Ok? Y al inhibirse este intercambio de células, puede favorecer la aparición de úlceras gástricas.
¿Cómo lo hace el Helicobacter pylori? Inhibiendo la producción de prostaglandinas. ¿Ok? Muy bien. Y entonces este es básicamente todo el proceso de secreción del estómago. Cuando hay una distensión del estómago, la distensión del estómago estimula a las células parietales, perdón, va a estimular a las células G a producir gastrina, ¿ok? Para que la gastrina estimule, viaje por la sangre, viaje al encéfalo y estimule un reflejo nervioso, principalmente parasimpático, para estimular la secreción de la secreción gástrica. Además, la misma gastrina va a estimular a las células parietales para que produzcan ácido clorhídrico y también para que produzcan factor intrínseco. Y el ácido clorhídrico va a estimular a las células principales para que produzcan pexinógeno. El pexinógeno se transformará en pexina. ¿Qué más va a pasar? La misma gastrina va a estimular y la misma distensión del estómago, incluso la misma producción de ácido va a estimular a las células mucosas a producir el moco y producir la barrera bicarbonato moco para proteger a la pared del estómago. ¿Ok? Y a su vez, las células G van a estimular a las células enteroendocrinas para que produzcan histamina. La histamina, a su vez, va a estimular a las células G. Fíjense, es un proceso de retroalimentación positiva. Las células, la histamina, que fue estimulada por las células G, va a estimular a las células G para que éstas estimulen aún más la producción de ácido clorhídrico. ¿Ok? Y la histamina también puede estimular directamente las células parietales actuando sobre un receptor, que son los receptores histamínicos H2. Al estimular las células parietales, estimula que ésta produzca más ácido clorhídrico. Este estímulo de la histamina sobre los receptores H2 puede ser bloqueado con unos fármacos llamados fármacos antihistamínicos H2. ¿Cuáles son esos fármacos? Ranitidina, cimetidina, lobetamida. ¿Ok? Son fármacos que inhiben este receptor H2. Esto lo pueden hacer en todo el cuerpo, pero en el caso del estómago, inhiben a los receptores anti-H2, ¿verdad? O los receptores antihistamínicos H2, ¿verdad? Y al bloquearlos, se inhibe el estímulo de la histamina sobre la célula parietal. Y por supuesto, va a disminuir la acción, la producción de ácido clorhídrico. Por eso es que la ranitina también se puede usar como antihistamínico, como antiácidos. Sin embargo, como los inhibidores de la bomba de protones actúan directamente sobre la síntesis de ácido clorhídrico en las células, su poder o su potencial de acción es mucho más intenso. ¿Ok? Los inhibidores de la bomba de protones inhiben la secreción gástrica de forma más eficaz que la ranitidina. Sin embargo, si no tienen, yo estoy en la conjuntiva, no tengo omeprazol y necesito que disminuya la producción de ácido, bueno, ya yo sé que la histamina me puede servir, ¿ok? Pero la histamina, ya yo sé que si tengo ranitidina, cimetidina, que son las más usadas, yo sé que esas dos me pueden servir también como antiácido, ¿ok? Digo también porque la ranitidina también se puede usar en otros casos, ¿ok? Y cuando el pH baja de 2, eso estimula a las células D del estómago para producir somatostatina e inhibir toda la secreción gástrica, ¿ok? En resumen, la secreción del estómago se divide en tres fases. Una fase cefálica porque no hay nada de alimento en el estómago, sin embargo hay un estímulo nervioso que estimula la liberación de ácido en el estómago. Una fase gástrica y una fase duodenal. Aquí no es gástrica, aquí es duodenal. La fase cefálica produce el 30% de la secreción gástrica. La fase gástrica produce el 60% de la secreción gástrica y la fase duodenal tan solo produce el 10% de la secreción gástrica. ¿Ok? ¿Qué se produce en cada una de estas fases? En la fase cefálica,